La helada lluvia de noviembre caía sin piedad. Era la noche en que Sarah, de 19 años, fue arrojada al agrietado pavimento de la entrada de sus padres. Una barata bolsa de basura de plástico que contenía toda su vida cayó sobre los charcos de lodo a su lado. La voz de su madre atravesó la violenta tormenta, goteando veneno. Eres una deshonra. No vuelvas a traer a ese niño bastardo cerca de esta casa. Pensaban que ella había tirado su futuro a la basura por un vago de los suburbios. Pensaban que su silencio nacía de la vergüenza. Lo que Richard y Martha Jenkins no sabían era que el niño que crecía dentro de su hija desterrada pertenecía al hombre más peligroso y poderoso del mundo oculto, el Rey Alpha. La familia Jenkins residía en el número 442 de la calle Oakwood Drive. Era la calle más impecable y cuidada del próspero suburbio de Crestwood, Illinois. Richard Jenkins, el patriarca, era el muy respetado director del Instituto de Crestwood y era el principal candidato para el puesto de superintendente del distrito. Su esposa Martha era la presidenta de la Sociedad Histórica Local y una figura habitual en el club de campo. En su mundo, la imagen no era solo importante, era la única moneda que importaba. Sarah era su única hija. A los 19 años, se suponía que debía estar preparándose para su primer semestre en la escuela de enfermería de la Universidad de Northwestern. Era callada, compasiva e inherentemente diferente de la gente obsesionada con el estatus que la crió. Mientras Martha pasaba sus fines de semana organizando almuerzos, Sarah pasaba los suyos de excursión por los densos e indómitos bosques del barranco de Black Creek que bordeaba su rica subdivisión. Fue la mañana del 14 de octubre cuando la fachada cuidadosamente construida de la casa de los Jenkins se hizo añicos. Sarah había estado violentamente enferma durante 2 semanas. Lo había atribuido a un virus estomacal. Pero cuando Martha encontró la prueba de embarazo desechada, envuelta en capas de papel higiénico en el fondo de la basura del baño, la casa estalló. ¿Quién es?, gritó Richard, con el rostro de un horrible tono morado mientras caminaba por su impecable sala de estar. Había cerrado la puerta principal con llave y corrido las pesadas cortinas, aterrorizado de que un vecino pudiera percibir de alguna manera el escándalo que irradiaba su hogar. ¿Es Tyler del equipo de debate? ¿Dejaste que ese chico del taller de coches te tocara? Dime quién arruinó mi carrera, Sarah. Sarah se sentó en el borde del sofá de color crema, con los brazos envueltos protectoramente sobre su estómago. Estaba temblando, pero su mandíbula estaba firme. No importa, susurró. Su voz apenas se oía por encima de la furia de su padre. ¿No importa?, chilló Martha, agarrando su collar de perlas como si Sarah la hubiera golpeado físicamente. Tienes 19 años. Llevas un hijo ilegítimo en un pueblo donde todo el mundo conoce nuestro nombre. El doctor Harrison, de la clínica, es amigo de la familia. ¿Cómo se supone que voy a mirarlo a los ojos cuando vayas a un examen prenatal? Nos dirás el nombre de ese chico y nosotros nos encargaremos. Te enviaremos con tu tía en Florida hasta que este error se solucione. Sarah apretó los ojos. No podía decirles la verdad, principalmente porque ella misma no la conocía por completo. ¿Cómo podría explicar que el padre no era un chico del instituto local, sino un hombre que había encontrado desangrándose en el barranco de Black Creek 2 meses antes? A finales de agosto, durante una fuerte tormenta de verano, Sarah había quedado atrapada en el bosque. En lo profundo del barranco se había topado con una escena de carnicería absoluta. Un hombre yacía en el barro, su caro traje negro destrozado, su cuerpo cubierto de profundas y dentadas laceraciones que parecían hechas por las garras de un oso enorme. Era el hombre más imponente que había visto en su vida, de hombros anchos, altísimo incluso mientras yacía roto en el suelo. Cuando corrió hacia él, sus ojos se abrieron de golpe. No eran marrones ni azules, sino de un llamativo y luminiscente color plateado. Le había agarrado la muñeca con una fuerza aterradora. Su voz era una orden baja y ronca. Nada de hospitales. Me encontrarán. Impulsada por su instinto inherente de curar, Sarah había arrastrado y cargado a medias al enorme desconocido hasta una cabaña de casa abandonada que solía ser de su abuelo, escondida en lo profundo de los árboles. Durante 3 días,
Se saltó comidas y mintió a sus padres, escapándose para llevarle vendas, agua y antibióticos. Se hacía llamar Dom. Nunca dio un apellido. La parte más impactante no fue su resistencia. Fue cómo sus horribles heridas parecían sanar a una velocidad imposible. A la tercera noche, la fiebre cedió. El aire en la pequeña cabaña se había vuelto pesado, denso, con una tensión eléctrica tácita. Dom la había mirado con esos penetrantes ojos plateados, no con la gratitud de un paciente, sino con una hambre feroz y posesiva que resonó en lo más profundo del alma de Sarah. Era una atracción que no podía combatir. Se sentía antigua, inevitable. Esa noche, en el polvoriento catre de la cabaña de casa, se entregó por completo a un hombre que se sentía como una fuerza de la naturaleza. Cuando se despertó a la mañana siguiente, la cabaña estaba vacía. La única prueba de que Dom no había sido un sueño febril era un pesado e intrincado anillo de plata dejado en la almohada a su lado, una banda grabada con el escudo de un lobo aullando a una luna creciente. De vuelta en la sala de estar, la voz de Richard la devolvió al presente. «Si no me das un nombre en este instante, Sarah, harás las maletas». Sarah miró a sus padres. No vio amor en sus ojos, solo el frío cálculo de las relaciones públicas. Metió la mano en el bolsillo, sus dedos rozando el frío metal del anillo de plata que mantenía oculto. No dejaría que la obligaran a deshacerse de este niño. No dejaría que la enviaran lejos avergonzada. «No te lo diré», dijo Sarah con la voz cada vez más firme. «Y voy a tener a mi bebé». El silencio que siguió fue absoluto. Richard la miró fijamente, su expresión se endureció hasta convertirse en una máscara de puro hielo. Luego dijo, «No eres mi hija». En menos de una hora, la tormenta de afuera igualó a la de adentro. Martha estaba en el porche, su rostro sin emoción, mientras Richard empujaba físicamente a Sarah fuera de la puerta principal, arrojando una bolsa de basura negra con su ropa a la entrada mojada. La pesada puerta de roble se cerró de golpe. El cerrojo sonó con una finalidad aterradora. Sarah se quedó bajo la helada lluvia de noviembre, el agua pegándole el pelo oscuro a la cara. Miró la cálida y extensa casa que ya no era su hogar. Con un suspiro tembloroso, recogió su bolsa, se ajustó el abrigo fino alrededor del cuerpo y comenzó la larga caminata hacia la estación de tren. Estaba completamente sola en el mundo, sin saber que la línea de sangre del rey alfa más despiadado del continente ya estaba echando raíces dentro de ella. La transición de los cuidados jardines de Crestwood a las duras e implacables calles del South Loop en Chicago fue brutal. Sarah tenía $50 a su nombre, un inútil diploma de secundaria y un cuerpo que cambiaba rápidamente. Por pura desesperación, encontró un apartamento tipo estudio en ruinas en el último piso de un edificio de ladrillos que se desmoronaba en la avenida Wabash. El propietario, un cínico fumador empedernido que no hacía preguntas mientras el alquiler se pagara en efectivo, le entregó la llave de una habitación que olía a moho y aceite de cocina viejo. Estaba muy lejos de Oakwood Drive, pero tenía una cerradura en la puerta. La supervivencia se convirtió en una guerra diaria. Sarah consiguió un trabajo en el Copper Skillet, un restaurante de 24 horas de la vieja escuela situado cerca de un centro de transporte. La dueña, una mujer dura como el acero llamada Brenda, que había visto todas las tragedias que la ciudad podía ofrecer, echó un vistazo a la adolescente embarazada y temblorosa que estaba en su puerta y le entregó un delantal. «Si se te cae un plato, sale de tu paga», le ladró Brenda, aunque en secreto se aseguraba de que Sarah se fuera a casa con recipientes llenos de pastel de carne y patatas sobrantes cada noche. El embarazo no se parecía a nada de lo que Sarah había leído en los libros de medicina que había acumulado. Era violentamente agotador. Tenía un hambre constante y voraz, ansiando carne poco hecha y proteínas ricas. Le dolía el cuerpo, con una temperatura que parecía una fiebre baja permanente. Estaba agotada, pero sus sentidos se sentían increíblemente agudos. Podía oír a los vecinos discutir 3 pisos más abajo. Podía oler el ozono en el aire minutos antes de que una tormenta de nieve azotara la ciudad. Supuso que era solo el estrés de la pobreza.
No sabía que los cuerpos humanos no están diseñados para llevar realeza Lycan. El niño estaba extrayendo inmensas cantidades de energía de ella para alimentar su desarrollo sobrenatural. A finales de mayo, durante una extraña tormenta de primavera que sacudió las delgadas ventanas de su apartamento, rompió aguas. Fue un mes antes de lo previsto. Aterrada y con un dolor agonizante, Sarah logró parar un taxi, exigiendo que la llevaran al Hospital Chicago Mercy. El parto fue una pesadilla. Los médicos, incluido un desconcertado residente llamado Dr. Gallagher, estaban aterrados por la rápida caída de la presión arterial de Sarah y el ritmo cardíaco inusualmente alto y agresivo del bebé. ¡Empuja, Sarah! ¡Empuja! Sus signos vitales son erráticos. ¡Tenemos que sacarlo ya!, gritó el doctor Gallagher sobre el caos de la sala de partos. Sarah gritó. Su visión se oscureció mientras daba un último y demoledor empujón. De repente, la habitación quedó en completo silencio. No había llanto. El corazón de Sarah se detuvo. Mi bebé, dijo con voz ahogada, tratando de levantar la cabeza de las almohadas empapadas de sudor. Por favor, ¿por qué no llora? Las enfermeras miraban al bebé en las manos del doctor Gallagher. El doctor se aclaró la garganta, con aspecto profundamente inquieto. Está bien, está más que bien. Le entregó el bulto envuelto a Sarah. En el momento en que retiró la manta, entendió el silencio. El bebé no lloraba porque no estuviera angustiado. Estaba completamente alerta. Tenía una espesa mata de pelo oscuro, un cuerpo fuerte y robusto que desafiaba su nacimiento prematuro. Y mientras la miraba, abrió los ojos. Eran plateados, de un plateado brillante, luminiscente y penetrante. «Hola, Leo», susurró Sarah, con lágrimas corriendo por su rostro, mientras el bebé emitía un sonido bajo y extraño que sonaba menos como el arrullo de un recién nacido y más como un gruñido en miniatura. El primer año de vida de Leo fue un testimonio de su herencia antinatural. A los 6 meses, ya caminaba. A los 8 meses, empujaba sin esfuerzo pesadas sillas de madera por el apartamento. Rara vez lloraba. En cambio, observaba el mundo con una mirada intensa y calculadora que incomodaba profundamente a los vecinos de Sarah. Tenía una temperatura corporal increíblemente alta, y en pleno invierno, Sarah lo encontraba durmiendo plácidamente sin manta, irradiando calor como un horno. Sarah lo amaba con una desesperación feroz y protectora. Hacía turnos dobles en el restaurante, dejando a Leo con una vecina anciana de confianza, la señora Higgins, que era legalmente ciega y por lo tanto ajena a los extraños ojos brillantes y la fuerza antinatural del niño. La vida se había asentado en una rutina dura y agotadora. Sarah creía que estaban a salvo en el anonimato de la extensa metrópolis. Creía que había escapado del pasado. Pero del mundo oculto no se escapa fácilmente, especialmente cuando llevas su futuro. Sucedió un martes por la tarde lluvioso, exactamente una semana después del primer cumpleaños de Leo. El restaurante estaba casi vacío. Sarah estaba limpiando el mostrador de laminado, su mente divagando sobre si tenía suficientes propinas para comprarle a Leo un nuevo abrigo de invierno. La campana sobre la puerta del restaurante sonó. Entraron 2 hombres, no pertenecían al South Loop, llevaban trajes de color gris carbón impecablemente confeccionados que costaban más de lo que Sarah ganaba en un año. Se movían con una aterradora gracia depredadora. Sus pasos no hacían absolutamente ningún ruido en el suelo de linóleo a cuadros. El más alto de los 2, un hombre con pómulos afilados y fríos ojos de color ámbar, se acercó al mostrador. A medida que se acercaba, Sarah sintió una repentina e inexplicable ola de pánico primario. Sus manos comenzaron a temblar. No miró el menú. Miró directamente a Brenda, que estaba de pie en la caja registradora. «Estamos buscando a alguien», dijo el hombre, su voz suave, pero con una corriente subterránea de autoridad innegable. «Una mujer joven, de pelo oscuro. Lleva un aroma muy específico. Lo hemos rastreado hasta esta manzana». Mientras el hombre hablaba, apoyó casualmente la mano en el mostrador. A Sarah se le cortó la respiración, el trapo se le cayó de los dedos temblorosos. Prendido en la solapa de su caro traje había un escudo de plata. Era idéntico al anillo que llevaba oculto en una cadena alrededor de su cuello,
Un lobo aullando a una luna creciente. El trapo se deslizó de los dedos temblorosos de Sarah, golpeando el linóleo con un chasquido húmedo que sonó como un disparo en el silencioso restaurante. Brenda, siempre astuta como buena chica de Chicago, sintió inmediatamente el cambio en el ambiente. Se paró frente a la caja registradora, cruzando los brazos sobre el pecho, bloqueando eficazmente la vista del hombre hacia la cocina y el mostrador detrás de ella. Por aquí pasa mucha gente, amigo, dijo Brenda, su voz bajando una octava a una advertencia ronca y directa. Vas a tener que ser más específico, o puedes pedir una taza de café y sentarte en una mesa. Si no, la puerta está justo detrás de ti. El hombre más alto, cuyo nombre descubriría más tarde era Gideon, no parpadeó. Sus ojos de color ámbar pasaron de Brenda al espacio justo por encima de su hombro, donde Sarah estaba de pie, congelada. Gideon inhaló profundamente. Sus fosas nasales se dilataron de una manera que parecía demasiado animal para un hombre con un traje a medida. El segundo hombre, un matón de hombros anchos llamado Wyatt, se paró a su lado. La mirada de Wyatt se fijó en Sarah, y un sonido bajo y resonante vibró en su pecho. Un sonido que hizo que los pelos de la nuca de Sarah se erizaran. No queremos café, dijo Gideon suavemente, sin apartar la vista de Sarah. Queremos a la chica. Voy a llamar a la policía, espetó Brenda, buscando el botón de pánico debajo del mostrador. Antes de que los dedos de Brenda pudieran siquiera rozar el botón, Gideon se movió. Fue un borrón de movimiento, físicamente imposible para un ser humano. En una fracción de segundo, su mano se aferró a la muñeca de Brenda, inmovilizándola suave pero firmemente contra el mostrador. Por favor, no haga eso. No queremos hacerle daño ni a usted ni a ella, pero ella viene con nosotros. El pánico, crudo y cegador, finalmente superó la parálisis de Sarah. Se dio la vuelta y echó a correr. Atravesó las puertas metálicas batientes de la cocina, derribando una bandeja de cubiertos limpios, y corrió hacia la salida del callejón trasero. La pesada puerta de acero se abrió de golpe contra la pared de ladrillo, y Sarah salió al lúgubre y lluvioso callejón del South Loop. Su corazón martilleaba contra sus costillas como un pájaro atrapado. Tenía que llegar al apartamento de la señora Higgins. Tenía que buscar a Leo. Corrió por el callejón, sus baratas zapatillas de trabajo resbalando en los adoquines mojados, esquivando contenedores de basura y gatos callejeros. No miró hacia atrás, pero podía oírlos. No corrían con las pisadas pesadas y frenéticas de hombres en una persecución. Se deslizaban, sus pasos silenciosos, depredadores y aterradoramente rápidos. Sarah irrumpió en la avenida Wabash, esquivando el lento tráfico de la tarde, ignorando las bocinas y los neumáticos chirriantes. Subió los escalones de su edificio de apartamentos a toda velocidad, tomando las escaleras de 3 en 3. Sus pulmones ardían, sus piernas gritaban en protesta, pero el instinto primario de una madre protegiendo a su cría la empujaba hacia adelante. Cuarto piso, quinto piso. Irrumpió en el pasillo oscuro y parpadeante y golpeó con el puño la puerta de la señora Higgins. Señora Higgins, soy Sarah. Abra la puerta, por favor. Sonaron los cerrojos y la anciana se asomó por la rendija, ajustándose sus gruesas gafas. Sarah, querida, llegas temprano. ¿Está todo bien? Sarah no respondió. Pasó junto a la anciana, corriendo hacia la pequeña sala de estar. Leo estaba sentado en la alfombra trenzada, apilando tranquilamente pesados bloques de madera con una precisión y fuerza que ningún niño de 1 año debería poseer. Cuando vio a su madre, sus luminiscentes ojos plateados se iluminaron. Sarah lo tomó en sus brazos, presionando su pequeño y cálido cuerpo contra su pecho. Tenemos que irnos, jadeó, agarrando su pequeña chaqueta del respaldo del sofá. Gracias, señora Higgins. Lo siento. Tengo que irme. Se volvió hacia el pasillo, lista para correr hacia la escalera de incendios, pero era demasiado tarde. De pie en la puerta, bloqueando su única salida, estaban Gideon y Wyatt. Llenaban el estrecho marco, su presencia absorbiendo todo el oxígeno de la habitación. La señora Higgins, ajena a la tensión letal, simplemente sonrió. «Oh, tienes visitas, Sarah.
¡Qué jóvenes tan educados! Sarah, dijo Gideon, su voz un murmullo bajo y tranquilizador, diseñado para calmar a un animal en pánico. Dio un lento paso hacia el apartamento. Por favor, no corras. Si quisiéramos hacerte daño, no habrías salido del restaurante. Sarah retrocedió, agarrando a Leo con tanta fuerza que el niño soltó una pequeña protesta gruñona. Aléjense de nosotros. No sé quiénes son. No sé qué quieren. Wyatt entró en la habitación, sus ojos recorriendo a Sarah antes de bajar hacia el niño en sus brazos. En el momento en que los ojos de Wyatt se fijaron en Leo, el matón se congeló. Leo giró la cabeza, apoyando la barbilla en el hombro de Sarah, y miró directamente a los dos hombres enormes. El niño no lloró, no se encogió. En cambio, sus ojos plateados brillaron con una luz extraña y dominante, y soltó un sonido agudo y gutural que resonó en la pequeña habitación. La reacción fue instantánea. Tanto Gideon como Wyatt, hombres que parecían capaces de arrancar una puerta de acero de sus bisagras, cayeron inmediatamente de rodillas sobre la gastada alfombra. Inclinaron la cabeza, exponiendo sus gargantas en una muestra universalmente reconocida de sumisión absoluta. «Diosa bendita», susurró Wyatt, su voz temblando con una mezcla de asombro y terror. Los ojos plateados. «Es el heredero». Sarah los miró fijamente, con la espalda presionada contra el papel pintado desconchado de la sala de estar. «¿Qué están haciendo? Levántense». Gideon levantó lentamente la cabeza, sus ojos de color ámbar muy abiertos de reverencia, mientras miraba a Leo, y luego a Sarah. «La hemos estado buscando durante más de un año, Luna». Él arrasó el continente buscándola. «¿Quién?», exigió Sarah con la voz quebrada. «¿De quién están hablando?» «Dominic», dijo Gideon suavemente. «Dominic Blackwood, rey alfa del territorio del norte de Obsidiana. Y al parecer, el padre del príncipe real». Las rodillas de Sarah finalmente cedieron. Se deslizó por la pared, abrazando a su hijo, mientras la imposible verdad del hombre de la cabaña finalmente se derrumbaba sobre ella. La extracción de Chicago fue con una clase magistral de riqueza, poder y eficiencia aterradora. Una hora después del enfrentamiento en el apartamento de la señora Higgins, Sarah y Leo fueron escoltados a la parte trasera de un todoterreno negro fuertemente blindado con ventanas tintadas. Un elegante jet privado los esperaba en el Aeropuerto Internacional O'Hare, saltándose todos los protocolos de seguridad. Mientras el jet ascendía hacia el cielo nocturno y tormentoso, en dirección a la remota región montañosa del norte del estado de Nueva York, Gideon finalmente proporcionó las respuestas que Sarah había anhelado durante 18 meses. «El Alfa fue traicionado», explicó Gideon, sentado frente a ella en un sillón de cuero, bebiendo un vaso de bourbon. Una facción dentro del Consejo Gobernante intentó un golpe de Estado. Lo emboscaron cerca de Crestwood. Pensaron que lo habían matado. No sabían que había logrado arrastrarse hasta el barranco de Black Creek. «Yo lo encontré», susurró Sarah mirando por la ventana hacia la oscuridad. «Se estaba muriendo». «Un Lycan de su linaje no muere fácilmente», corrigió Gideon con delicadeza. «Pero estaba gravemente debilitado. Nos dijo más tarde que una chica humana lo había salvado. Una chica que olía a lluvia y flores silvestres». Los ojos de Gideon se dirigieron al escudo de plata que asomaba por debajo del cuello de Sarah. «Te dejó su anillo, una marca de protección, pero cuando su curación trascendió y despertó, tú ya no estabas». Los renegados lo habían rastreado hasta la cabaña y la habían quemado hasta los cimientos. Él pensó que habías perecido en el fuego. «Mis padres me le echaron», dijo Sarah en voz baja, el amargo recuerdo aún escocía. «Huí a la ciudad. No lo sabía. Él masacró a los renegados», añadió Wyatt desde la parte trasera de la cabina, con voz sombría. «Le llevó 6 meses asegurar el trono de nuevo, y cada día desde entonces ha tenido a todos los rastreadores del territorio buscando un fantasma. Hasta que un explorador captó tu aroma en el South Loop esta mañana». Sarah miró a Leo, que dormía profundamente en el lujoso asiento de cuero, completamente ajeno a la altitud o a los extraños. «¿Y qué pasa ahora?», preguntó, un nudo de pavor formándose en su estómago. «Él es un rey. Yo soy una camarera que vive en un barrio pobre».
Gideon ofreció una rara y genuina sonrisa. Eres la madre de su heredero. En nuestro mundo, eso te convierte en realeza. Pero más importante aún, eres suya. Aterrizaron en una pista de aterrizaje privada justo cuando el sol comenzaba a asomar sobre los picos escarpados de las montañas Adirondack. Desde allí, un convoy de vehículos negros los llevó a lo profundo de un antiguo y imponente bosque. El camino pavimentado finalmente dio paso a una puerta de hierro forjado fuertemente custodiada que se abría a una extensa e impresionante finca. La mansión Blackwood parecía menos una casa y más una fortaleza tallada en piedra oscura y cristal, construida directamente en la ladera de una montaña. Docenas de personas estaban reunidas en el amplio patio cuando el todoterreno se detuvo. Eran altos, hermosos e intimidantes, y todos y cada uno de ellos guardaron un silencio absoluto cuando las puertas del coche se abrieron. Sarah salió al aire fresco de la montaña, sosteniendo a Leo con fuerza contra su cadera. Se sintió increíblemente pequeña, con sus vaqueros descoloridos y un suéter barato, de pie ante la élite de un mundo oculto. Entonces la multitud se abrió. Él bajó los anchos escalones de piedra de la mansión, y el aire a su alrededor pareció crepitar con electricidad estática. Dominic Blackwood era aún más imponente de lo que Sarah recordaba. Llevaba un traje negro a medida, su pelo oscuro peinado hacia atrás, pero el peligro crudo e indómito que vibraba en él era imposible de ocultar. Sus ojos plateados, brillando con una intensa luz sobrenatural, se fijaron en Sarah. No caminó, la acechó, acortando la distancia entre ellos en cuestión de segundos. Todo el patio contuvo la respiración. Dominic se detuvo a centímetros de ella. Le miró el rostro, su pecho subiendo y bajando mientras inhalaba su aroma. Lenta y reverentemente, extendió la mano y le tocó la mejilla, como si verificara que no era una ilusión. Estás viva. Su voz era un susurro profundo y áspero que envió un escalofrío por la espina dorsal de Sarah. Me dejaste un anillo, logró decir Sarah, con la voz temblorosa. Los ojos de Dominic bajaron de su rostro, posándose en el niño que descansaba en su cadera. Leo, sintiendo la masiva presencia del alfa, se despertó. Se frotó los ojos, parpadeó y luego miró directamente a Dominic. El mundo pareció dejar de girar. Dominic miró fijamente unos ojos que eran un espejo exacto y perfecto de los suyos. El rey Alfa, un hombre que había destrozado a sus enemigos con sus propias manos, tembló visiblemente. Lentamente se arrodilló sobre los duros adoquines, poniéndose a la altura de los ojos del niño de 1 año. Un hijo, suspiró Dominic. La palabra llevaba el peso de un reino destrozado que volvía a ser completo. Extendió la mano, su enorme mano llena de cicatrices temblando mientras rozaba suavemente sus nudillos contra la mejilla de Leo. Leo emitió un sonido suave, extendiendo una pequeña mano para agarrar el dedo de Dominic. El vínculo se estableció, una atadura invisible e inquebrantable entre un padre y su heredero. Dominic se puso de pie, su comportamiento cambió instantáneamente de un padre asombrado a un aterrador señor de la guerra protector. Miró a Gideon. ¿Quién sabía de su ubicación en la ciudad? ¿Quién más tiene su aroma? Nadie. Alfa, respondió Gideon rápidamente. Los aseguramos de inmediato. Dominic se volvió hacia Sarah, sus ojos plateados ardiendo con un fuego posesivo que le cortó la respiración. Sin previo aviso, la rodeó con sus brazos a ella y a su hijo, atrayéndolos a ambos contra su pecho. Enterró su rostro en su cuello, inhalando profundamente. Nunca más te apartarás de mi vista, murmuró Dominic contra su piel, un voto que resonó con autoridad absoluta. Bienvenida a casa, mi reina. Pero mientras Sarah estaba rodeada por la abrumadora riqueza y poder de la manada de Obsidiana, vio a una mujer de pie cerca de la mansión. Una mujer increíblemente hermosa, con penetrantes ojos azules, cuyo rostro estaba torcido en una máscara de odio puro e inalterado, mientras observaba al rey abrazar a su compañera humana. El corazón de Sarah se hundió. Había sobrevivido a las calles de Chicago, pero la verdadera guerra, al parecer, no había hecho más que empezar. La mansión Blackwood era una obra maestra de dominio arquitectónico, mezclando piedra antigua con moderno cristal
a prueba de balas. Por dentro, la finca era un laberinto de amplios pasillos revestidos con tapices centenarios y antigüedades de valor incalculable. Para una chica que había pasado los últimos 18 meses fregando grasa de un mostrador de restaurante para pagar un apartamento mohoso, la pura opulencia era sofocante. Sarah fue inmediatamente conducida al ala real. Dominic se negó a dejar que ella o Leo se apartaran de su vista por más de unos segundos. Despidió al equipo de doncellas, que se apresuraron con toallas frescas y batas de seda, eligiendo en su lugar llevar a su hijo al enorme baño principal revestido de mármol él mismo, mientras Sarah lo seguía, abrumada y temblando por el bajón de adrenalina. «El doctor Hayes está subiendo», dijo Dominic, su voz profunda rebotando en el alto techo. Se había quitado la chaqueta del traje y se había arremangado, revelando brazos cubiertos de intrincados tatuajes tribales y viejas cicatrices de batalla. Sostenía expertamente a Leo, que en ese momento estaba fascinado por los pesados grifos de oro de la bañera. «Es el director médico de la manada. Necesito saber exactamente qué les hizo la desnutrición en la ciudad a ambos». «No estamos enfermos», dijo Sarah a la defensiva, abrazándose a su gastado suéter. «Yo lo cuidé, le di todo lo que tenía». Los ojos plateados de Dominic se suavizaron. El aterrador señor de la guerra desapareció para revelar al hombre que había salvado en la cabaña de casa. Acortó la distancia entre ellos, colocando su mano libre en la nuca de ella, su pulgar acariciando su mandíbula. «Sé que lo hiciste, Sarah. Mantuviste a mi heredero con vida contra todo pronóstico. Eres la criatura más fuerte que he conocido. Pero los cuerpos humanos no están diseñados para llevar sangre Lycan. Tienes un peso muy bajo. Tu ritmo cardíaco es errático y tu aroma». Se interrumpió, apretando la mandíbula. «Hueles a estrés y miedo. Nunca permitiré que vuelvas a sentir ninguna de esas cosas». Un suave golpe los interrumpió. El doctor Jonathan Hayes, un hombre mayor con el pelo plateado y un rostro amable y curtido, entró en la suite, llevando un elegante maletín médico de acero inoxidable. Se inclinó respetuosamente ante Dominic antes de dirigir una sonrisa amable a Sarah. El examen fue minucioso pero rápido. El doctor Hayes tomó muestras de sangre de ambos. Cuando pinchó suavemente el talón de Leo, el niño ni siquiera se inmutó. Simplemente observó la gota de sangre brotar con una inteligencia desconcertante. «El niño es extraordinario, Alfa», murmuró el doctor Hayes, pasando un escáner portátil sobre el pecho de Leo. «Su regeneración celular ya opera a la capacidad de un Lycan adulto. Está extrayendo pequeñas cantidades de energía ambiental para regular su temperatura corporal, un verdadero linaje real». El doctor se volvió entonces hacia Sarah. Su expresión se tornó grave. «La luna, sin embargo, está peligrosamente agotada. El embarazo agotó sus reservas de calcio y hierro. Si te hubieras quedado en la ciudad otro invierno, Sarah, tus órganos habrían comenzado a fallar. Necesitas una rehabilitación inmediata e intensiva». Dominic soltó un gruñido bajo y amenazador que hizo vibrar los accesorios de cristal del baño. No iba dirigido a Sarah, sino a la realidad de lo cerca que había estado de perderlos. «Hazla fuerte», ordenó Dominic, «lo que sea que necesite. No escatimes en gastos». Mientras a Sarah le daban un caldo rico y denso en nutrientes y la convencían de meterse en la enorme cama, parecida a una nube, la realidad política de su llegada ya estaba incendiando los niveles inferiores de la mansión. En el gran estudio, una habitación que olía a cuero envejecido y puros caros, el Consejo de Obsidiana se había reunido. En el centro de la habitación estaba Victoria Sterling. Era la mujer que Sarah había visto en el patio, una rubia escultural y llamativa con ojos azul hielo y un linaje que se remontaba a los fundadores originales de los territorios del norte. Era la hija del Beta William Sterling, el hombre más rico y con más conexiones políticas de la vecina manada de Ironwood. Durante 5 años, Victoria había sido preparada para ser la luna de Dominic. El tratado entre las manadas de Obsidiana y Ironwood dependía de su unión. Dominic había retrasado la ceremonia de apareamiento, citando su deber de asegurar las fronteras primero, pero todos sabían que era inevitable. Hasta hoy. «Es una absoluta desgracia», siseó Victoria,
paseándose frente a la enorme chimenea de piedra. Llevaba un vestido carmesí a medida que se ceñía a su atlética figura. Una rata callejera humana portando al heredero real. Es frágil. Se romperá en cuanto lleguen las tormentas de invierno. O peor, diluirá el linaje. El anciano Silas, un hombre demacrado con el rostro lleno de cicatrices, golpeó su bastón contra el suelo de caoba. El linaje no está diluido, Victoria. Viste los ojos del niño. Es puramente hijo de su padre. Pero estoy de acuerdo. Una luna humana es una grave desventaja. Nuestros enemigos la verán como una debilidad evidente. El trono de Dominic acaba de ser asegurado tras el levantamiento de los renegados. Una compañera humana lo convierte en un objetivo de nuevo. Ella le salvó la vida a Silas, replicó Gideon, saliendo de las sombras del estudio. El alto matón se apoyó en una estantería, sus ojos de color ámbar completamente desprovistos de simpatía por Victoria. Sin ella, no habría rey alfa ni heredero. Se ha ganado su lugar. Victoria se burló, se tropezó con él en el barro. Eso no la convierte en realeza. La convierte en una incubadora conveniente. No podemos permitir que una extraña gobierne la manada más poderosa de Norteamérica. Antes de que Gideon pudiera responder, las pesadas puertas de roble del estudio se abrieron de golpe con fuerza suficiente para agrietar el yeso de las paredes. Dominic estaba en el umbral, su aura brillando tan violentamente que la temperatura de la habitación se desplomó. El plateado de sus ojos había consumido por completo la esclerótica, brillando con una furia profana y depredadora. Todo el consejo, incluida Victoria, cayó instantáneamente de rodillas, sus lobos sometiéndose al peso aplastante de la Orden del Alfa. Dejadme dejar esto perfectamente claro. La voz de Dominic era peligrosamente silenciosa, una promesa letal que resonó en la habitación silenciosa. Sarah no es una invitada, es la madre del príncipe heredero. Lleva mi marca, mi protección y mi corazón. La próxima persona que hable de ella con algo menos que absoluta reverencia verá su lengua arrancada de su garganta y dada de comer a los perros. Entró en la habitación, su mirada fija en Victoria, que temblaba violentamente en el suelo. La alianza con Ironwood se mantiene, pero no habrá ceremonia de apareamiento. Victoria, tratarás a la luna con el respeto que su título exige, o serás escoltada fuera de mis tierras permanentemente. ¿He sido claro? Sí, Alfa, dijo Victoria con voz ahogada, con la cabeza inclinada en sumisión. Pero bajo su cortina de pelo rubio, sus ojos azules ardían con un odio venenoso y calculador. No había pasado toda su vida preparándose para una corona solo para que se la robara una camarera de Chicago. Pasaron 3 semanas. Bajo el estricto régimen del Dr. Hayes de suplementos sobrenaturales, carnes exóticas y descanso interminable, el cuerpo de Sarah comenzó a sanar. Las ojeras bajo sus ojos desaparecieron. Su piel recuperó su brillo saludable y comenzó a adaptarse lentamente a la imposible realidad de vivir entre hombres lobo. Leo, mientras tanto, prosperaba. Era un niño terriblemente inteligente que trataba a los enormes y letales matones de la manada como sus compañeros de juego personales. A Wyatt, un hombre que había arrancado la garganta de un renegado con los dientes, se le podía encontrar habitualmente sentado con las piernas cruzadas en el suelo de la guardería, dejando que el niño de 1 año apilara bloques de madera en su cabeza. Para presentar formalmente al heredero a la élite del territorio, Dominic decretó un lujoso banquete de bienvenida. El gran salón de la mansión Blackwood fue transformado. Candelabros de cristal proyectaban una cálida luz dorada sobre mesas cubiertas de seda negra, cargadas de caza asada, vinos añejos y delicias importadas. Sarah estaba de pie frente al espejo de cuerpo entero en la suite principal, mirando a una extraña. Los estilistas de la manada la habían vestido con un impresionante vestido de seda azul medianoche que caía a sus pies como agua líquida. Un delicado collar de diamantes blancos impecables descansaba sobre su clavícula. Parecía una reina en toda regla, pero su estómago se retorcía de ansiedad. «Estás preciosa», murmuró Dominic, acercándose por detrás. Llevaba un traje oscuro y formal que solo acentuaba su gracia letal.
La rodeó con sus brazos por la cintura, apoyando la barbilla en su hombro. No tienes que tenerles miedo. Están aquí para inclinarte ante ti. No me quieren aquí, Dominic, admitió Sarah en voz baja, sus dedos trazando el borde del anillo de plata que ahora llevaba en su mano izquierda. Los oigo susurrar cuando camino por los pasillos. Creen que soy frágil. Creen que te hago débil. Dominic la giró en sus brazos, sus ojos plateados ardiendo con una intensidad feroz. Me haces invencible. Esta noche lo verán. El descenso al gran salón fue un espectáculo. Cuando Dominic y Sarah aparecieron en lo alto de la gran escalera, llevando a un Leo perfectamente tranquilo y alerta, un silencio cayó sobre los 300 invitados. Eran los alfas, betas y guerreros de élite de los territorios del norte. La pura concentración de energía depredadora en la habitación era suficiente para hacer desmayar a un humano normal, pero Sarah forzó la barbilla hacia arriba, canalizando la postura del club de campo de Crestwood de su madre, aunque lo que estaba en juego era infinitamente mayor. La cena transcurrió con una tensa formalidad. Sarah estaba sentada en la mesa principal flanqueada por Dominic y Gideon. Al otro lado de la sala, sentada en una mesa reservada para diplomáticos de alto rango, estaba Victoria Sterling. La mujer rubia tenía una sonrisa tensa y educada en su rostro, pero no había apartado los ojos de Sarah en toda la noche. Mientras se retiraba el postre, comenzó el sabotaje. No fue un ataque descarado, eso sería un suicidio frente al rey Alfa. Fue insidioso. Un joven camarero, con los ojos mirando nerviosamente hacia la mesa de Victoria, se acercó a la mesa principal llevando una pesada bandeja de plata con copas de agua de cristal. Al pasar por detrás de la silla de Sarah, su pie se enganchó inexplicablemente en el borde de la pesada alfombra y tropezó. La bandeja se inclinó. 3 pesadas copas de cristal llenas de agua helada y hielo puntiagudo se precipitaron directamente hacia la espalda de Sarah. Pero no era solo agua. Oculto en el hielo había una dosis concentrada de extracto de acónito, inofensivo para los humanos, pero letalmente irritante para la piel de un joven cachorro lichen. Y Sarah sostenía a Leo contra su pecho en ese momento. Antes de que el agua pudiera hacer contacto, antes incluso de que Dominic o Gideon pudieran reaccionar ante el torpe camarero, algo imposible sucedió. Leo, que había estado masticando tranquilamente una cuchara de plata, de repente se sentó erguido en el regazo de Sarah. El niño emitió un sonido, no un llanto, ni un gruñido, sino un ladrido agudo y contundente que vibró con un comando alfa puro y sin diluir. Simultáneamente, una onda de choque cinética invisible explotó desde el niño de 1 año. Las pesadas copas de cristal se congelaron en el aire por una fracción de segundo antes de estallar violentamente hacia atrás. El agua helada y el hielo salpicaron por completo al camarero, que fue lanzado por los aires y se estrelló contra el pilar de piedra detrás de él con un crujido nauseabundo. El gran salón se sumió en un silencio absoluto y atónito. 300 licántropos de élite miraban con puro terror al niño sentado en el regazo de la mujer humana. Un cachorro tan joven no debería tener acceso a un aura alfa. Era biológicamente imposible. Desafiaba siglos de ley licantrópica. Sin embargo, el aire en la habitación estaba cargado de una dominación aplastante y sofocante que obligaba a la mitad de los invitados a luchar contra el impulso de mostrar sus gargantas. Dominic se levantó de su silla en un milisegundo, su silla resonando ruidosamente contra el suelo de piedra. No comprobó a Leo. Sabía que su hijo estaba ileso. Se dirigió directamente hacia el camarero que gemía en el suelo. Levantó al joven por el cuello, alzándolo completamente del suelo. Dominic inhaló profundamente. Sus fosas nasales se dilataron al captar el débil olor acre del líquido que se había derramado en el uniforme del camarero. ¡Acónito!, gruñó Dominic, su voz vibrando con una furia demoníaca que sacudió los candelabros. Toda la sala estalló en murmullos de pánico. Los intentos de asesinato de un heredero real eran un acto de traición castigado con una muerte lenta y agónica. ¿Quién te dio la orden?, exigió Dominic, sus garras extendiéndose, perforando el uniforme del camarero y sacando sangre.
El camarero, aterrorizado y llorando, miró frenéticamente al otro lado de la sala, sus ojos fijos directamente en Victoria Sterling. El rostro de Victoria perdió todo su color. Se levantó, su silla raspando ruidosamente. Alfa, te lo juro, no tengo ni idea. ¡Silencio!, rugió Dominic. Dejó caer al camarero en manos de Wyatt, que se había materializado a su lado. El rey dirigió su letal mirada hacia la hija del beta de Ironwood. Sarah abrazó a Leo con fuerza, su corazón martilleando contra sus costillas. Miró a su hijo, cuyos ojos plateados brillaban intensamente, completamente imperturbable por el caos que acababa de causar. Entonces se dio cuenta de que no solo estaba criando a un niño, estaba criando a un dios entre lobos. Y mientras Dominic hacía una señal a sus matones para que rodearan la mesa de Victoria, Sarah supo que la vida tranquila y oculta que tanto había luchado por construir había terminado. La corona había sido amenazada, y las calles de Chicago le habían enseñado una lección vital. No esperas a que el depredador ataque dos veces. Sarah se levantó, la seda azul medianoche envolviéndola, y colocó una mano tranquilizadora en el brazo fuertemente musculoso de Dominic. No la mates aquí, Dominic, dijo Sarah, su voz notablemente firme, resonando en el salón silencioso y sin aliento. Te hace parecer un tirano. Envíala de vuelta a su padre en desgracia. Deja que la manada de Ironwood se ocupe de su propia basura. Los lobos miraron a la luna humana en estado de shock. Acababa de emitir un decreto político, anulando la sed de sangre del alfa con una estrategia fría y calculada. Dominic miró a su compañera, la furia salvaje en sus ojos retrocediendo lentamente, reemplazada por un profundo y ardiente orgullo. Se volvió hacia la temblorosa mujer rubia. «Has oído a tu reina», decretó Dominic fríamente, «fuera de mi vista». La expulsión de Victoria Sterling de la corte de Obsidiana causó conmoción en los territorios del norte. Al amanecer, el convoy de Ironwood se había retirado, pero una víbora no se limita a escabullirse. Encuentra un ángulo de ataque más mortífero. Para destruir a Sarah, Victoria necesitaba fantasmas del pasado de la mujer humana. A los investigadores privados de Victoria les llevó menos de 48 horas rastrear a Sarah hasta el número 442 de la calle Oakwood Drive en Crestwood, Illinois. Richard y Martha Jenkins habían pasado 2 años enterrando el escándalo del embarazo de su hija. Richard había asegurado su puesto de superintendente y la posición de Martha en el club de campo era absoluta. Cuando Victoria salió de una elegante limusina y entró en su impecable sala de estar, tejió una magistral red de mentiras que apelaba directamente a su codicia. Su hija se ha enredado con un sindicato peligroso en Nueva York, mintió Victoria suavemente, bebiendo de una taza de té de porcelana. El hombre con el que está, Dominic Blackwood, es un multimillonario con conexiones dudosas. Usó a su hijo para atraparlo. Represento a socios legítimos que desean verla eliminada antes de que cause un escándalo público masivo. Uno que arrastraría el nombre de su familia por el fango. Martha jadeó, agarrando sus perlas. Sabía que nos arruinaría. Hay una solución, continuó Victoria, colocando un sobre grueso sobre la mesa de cristal. Dominic está organizando una gala benéfica muy publicitada en el Hotel Pierre en Manhattan este viernes. Si aparecieran, la confrontaran públicamente y amenazaran con solicitar la custodia de emergencia del niño, destrozaría su imagen fabricada. Dominic detesta la vergüenza pública. La echaría al instante. A cambio, mis asociados ofrecerán una donación de $5 millones a una organización benéfica de su elección. Richard miró el sobre. $5 millones. No les importaba Sarah ni el nieto que nunca habían conocido. Solo veían ganancias. Estaremos allí, asintió Richard, con voz dura. El viernes por la noche en Manhattan fue un espectáculo de riqueza y poder. El gran salón de baile del Hotel Pierre brillaba bajo candelabros de cristal. Mientras los multimillonarios humanos se mezclaban, la sala estaba asegurada por las fuerzas de élite Lycan de Dominic. Sarah estaba cerca de la gran escalera, irradiando una tranquila confianza en un impresionante vestido verde esmeralda, un invaluable colgante de diamantes descansando sobre su clavícula. Ya no era una adolescente aterrorizada.
Había pasado el último mes dominando la política de la manada y la historia Lycan. Se estaba convirtiendo en una reina. Dominic estaba fielmente a su lado en un esmoquín azul medianoche a medida, su mano descansando posesivamente en la parte baja de su espalda. «Estás dominando esta sala», murmuró. «Incluso los senadores humanos te tienen miedo». La paz se rompió exactamente a las 10 de la noche. Las pesadas puertas se abrieron y Richard y Martha Jenkins entraron, luciendo completamente fuera de lugar. A Sarah se le cortó la respiración al ver a las dos personas que la habían arrojado a la lluvia helada. Envalentonado por la promesa de $5 millones, Richard empujó a un ejecutivo de Wall Street. Sarah ladró, su voz silenciando al cuarteto de cuerda. ¿Qué significa esto? Desapareces durante 2 años y descubrimos que estás jugando a disfrazarte con un niño que ni siquiera puedes permitirte alimentar. Los invitados humanos parecían confundidos, pero todos los Lycan en el salón, más de 100 depredadores alfa, se pusieron rígidos ante la profunda falta de respeto mostrada a su luna. Dominic protegió a Sarah, sus ojos plateados fijos en Richard. El humano retrocedió, golpeado por un muro invisible de energía alfa dominante. «Tienes exactamente 3 segundos para alejarte de mi compañera», gruñó Dominic, «antes de que te arranque la garganta delante de estas cámaras. Es mi hija. Mañana presentaremos la custodia de emergencia», tartamudeó Richard, aterrorizado pero codicioso. «¿Cree que puede comprarla, señor Blackwood?» Antes de que Richard pudiera terminar, Sarah salió de detrás de Dominic. No se encogió. Miró al hombre que la había condenado y solo sintió lástima. «No te importa mi hijo». La voz de Sarah resonó claramente, con la autoridad innegable de una reina Lycan. «Me arrojaste a la calle con $50 porque mi embarazo incomodaba tu reputación. No eres mi familia y estás muy equivocado sobre con quién estás tratando». Miró hacia el balcón. «Gideon, trae a la mujer que los envió». De las sombras, emergió Gideon, arrastrando a una Victoria Sterling maltratada y aterrorizada. Victoria había subestimado la red de inteligencia del rey de Obsidiana. Los espías de Dominic habían interceptado sus comunicaciones días atrás. Gideon arrojó a Victoria al suelo de mármol. «Traición», decretó Dominic, su voz como un mazo. «Conspiraste para amenazar a la luna y al príncipe heredero. El tratado de Ironwood queda disuelto. Se te despoja de tu título y pasarás el resto de tu vida en las mazmorras de Obsidiana». Mientras los matones arrastraban a una Victoria que gritaba, Richard y Martha se quedaron congelados de terror absoluto. Habían entrado en un mundo de monstruos. Dominic volvió su letal mirada hacia los padres de Sarah, sus garras extendiéndose sutilmente. «Han amenazado a la madre del heredero. En mi mundo, la pena es la muerte». Martha chilló, cayendo de rodillas mientras Richard levantaba las manos temblorosas. «Por favor, nos mintieron». Dominic dio un paso adelante, listo para atacar, pero Sarah agarró suavemente su muñeca. Vio a sus padres como lo que realmente eran, pequeños e insignificantes. «No, Dominic», dijo Sarah suavemente. «No valen la sangre en tus manos». Se volvió hacia ellos, con los ojos fríos. «Querían sus $5 millones, se irán de aquí sin nada. Vuelvan a Crestwood. Si vuelven a decir mi nombre o dan un paso hacia mi hijo, no le impediré que los destroce. Fuera». La pura dominación en su voz hizo que Richard y Martha retrocedieran a trompicones, huyendo del salón de baile en total desgracia. Las pesadas puertas se cerraron. Al unísono, más de 100 licántropos de élite cayeron de rodillas, inclinando la cabeza en profunda reverencia. No se inclinaban ante Dominic, se inclinaban ante Sarah. Había demostrado su fuerza, su misericordia y su absoluta aptitud para gobernar. Dominic ahuecó su rostro entre sus manos llenas de cicatrices, sus ojos plateados brillando con una devoción infinita. «Mi hermosa y aterradora reina», susurró, «el mundo entero se inclina ante ti, pero yo soy tuyo por completo y para siempre». Sarah sonrió, rodeando con sus brazos al enorme rey alfa. Había resistido la tormenta, luchado a través de la oscuridad y finalmente reclamado su lugar legítimo en el trono. El viaje de Sarah,
de una adolescente aterrorizada y desterrada a la venerada luna de la manada Lycan más poderosa de Norteamérica. Demuestra que la verdadera fuerza no se determina por el linaje, sino por el amor feroz e inquebrantable de una madre y el coraje de reclamar tu propio destino. Sobrevivió al frío amargo de la traición humana para encender un legado ardiente junto a su rey Alfa, demostrando a sus padres tóxicos que el mismo niño que consideraron una desgracia estaba destinado a gobernar el mundo. Su resiliencia reformó todo un reino oculto. Si te cautivó el increíble ascenso de Sara del exilio a la realeza, los giros explosivos y el innegable romance ardiente con el rey Alfa de ojos plateados, por favor, presiona el botón de me gusta, comparte esta épica historia con otros amantes del romance y la fantasía, y asegúrate de suscribirte a nuestro canal para más emocionantes y dramáticas historias de hombres lobo. Dinos en los comentarios qué te pareció la épica venganza de Sara.